La siguiente historia nos la manda Sandra Enríquez. Sandra tiene que contarnos una experiencia que le sucedió al abuelo. Esta experiencia ha marcado profundamente a toda su familia, pues durante todo el tiempo que el abuelo estuvo en esta vida con ellos, se le consideró un hombre profundamente noble, un hombre bueno, tanto con personas al igual como animales. Los animales básicamente era su trabajo. Era veterinario. Le encantaba ayudar a diferentes tipos de animales. Todos los que le llevaban los trataba con una amabilidad y con un cariño que muy pocas personas en este mundo lo harían. El abuelo por esto mismo se le conoció mucho en su juventud, ser un devorador de información en lo que respecta a la veterinaria. Y esta historia viene ligada a aquellos años, cuando el abuelo era joven, cuando él estaba estudiando la universidad en su pueblo, que más bien no era en su pueblo, sino que tenía que recorrer una enorme distancia a caballo para llegar a su universidad. Un camino que era aproximadamente de algunas 2 horas, de ida y vuelta. Como ya era costumbre, al abuelo le gustaba mucho estudiar y a veces, pues se le iba el tiempo. A él le encantaba devorar información y en una ocasión después de clases, cuando él tenía cerca de 19 años, se quedó en la universidad. Una universidad pues bastante antigua. Era un edificio solamente. Eran de aquellas universidades que apenas iban edificando, apenas estaba urbanizando todo. El abuelo se quedó hasta 10 de la noche, devorando y devorando información, leyendo y leyendo libros, viendo fotografías. Y cuando fue consciente de que ya era muy tarde, salió, se trepó a su caballo y se dirigió a su casa. Iba con sus pensamientos. No iba pensando necesariamente nada malo, cuando en eso por el camino, él empieza a escuchar un grito que proviene allá, del monte. Quiero que visualicen todo. Estamos en un camino de terracería, con monte a ambos lados, no hay ni siquiera alumbrado público. En aquel tiempo no había celulares, las personas de campo sabían muy bien ubicarse, ya sea con el cielo, y más que nada porque conocían muy bien los caminos de aquel tiempo. Así que solamente tenía la luz de la luna, aquel abuelo, para iluminar su camino, y iba sin miedo. Pero este llanto, este grito de mujer, lo perturbó de cierta manera, no porque le diera miedo a él, sino porque él creyó que tal vez la chica que en cuestión estaba gritando, necesitaba ayuda. Tal vez estaba siendo atacada. Tal vez estaba siendo amedrentada por algo o por alguien. Tal vez algunas personas que vivan en este tiempo sabrán que, pues, si uno se encuentra en esta situación, muchos no van a buscar a la chica. Algunos tal vez llamen a la policía. Otros simplemente sigan su camino y den aviso a más personas. Pero en aquel tiempo, la costumbre era completamente diferente. Sandra nos explica que, por caballerosidad, porque así lo habían educado, cuando una mujer estaba gritando y necesitaba ayuda, el hombre tenía que ir a ver qué era lo que estaba pasando. Su abuelo se bajó y se encaminó entre el monte, gritando: ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Ocupas ayuda? Y mientras iba gritando, se iba internando más y más entre el monte, cuando en eso él empieza a reconocer el terreno y se da cuenta que se encuentra adentro de las tierras de un muy buen amigo suyo. Por ahí tenía animales, por ahí iban sus caballos a pastar, y por ahí también tenía estos corrales de becerros, chivos, etc. Así que lo que él pensó es que tal vez una de las hijas estaba siendo atacada.
Entonces, con más razón aún, se internó más en el monte. Y el abuelo se encontraba ahí a mitad de la nada, buscando los gritos de aquella mujer desesperada. Cuando en eso él se da cuenta que los gritos cesan, pero se encontró de frente con algo que, pues la verdad no se esperaba. El abuelo dice que se encontró con una cabra con un pelaje absolutamente negro. Esta cabra tenía una panza enorme y se encontraba recostada. Esta cabra de repente empezó a chillar, empezó a gritar, pero como lo haría un animal. Entonces por esto, él se fue acercando y acercando. Como ya expliqué, era un veterinario y amante de los animales, así que su corazón no le permitía dejar a aquel animal ahí tirado. Cuando él se acerca, toca la panza de la cabra, empieza a examinarla muy bien todo, y se da cuenta que pues está embarazada, y que no solamente eso, sino que precisamente en ese momento está dando a luz. El abuelo se queda ahí, dispuesto a recibir a aquel pequeño animal que está por nacer. Él empezó a ver que le escurría un cierto líquido a aquella cabra. Él lo interpretó como que se le había roto la fuente, como que estaba ya saliendo agua, pero al momento de tocar este fluido, esta agua, se da cuenta también que no es algo normal. El líquido es completamente negro también, muy parecido a la brea. El abuelo, tratando de restarle importancia a esto, junta sus manos para recibir aquel animal, pero al momento de tocar el fluido, este le quema las manos. Era como si fuera agua hirviendo. Sus palmas estaban echando humo. El abuelo rápidamente se quita y se empieza a tallar las manos con ese líquido viscoso que poco a poco hace que le ardan, que le quemen sus palmas. Justamente en eso, con su vista, una vez adaptándose a la oscuridad de la noche, pudo ver muy bien lo que aquella cabra estaba engendrando. No era un animal, tampoco un humano. Era otra cosa, una cosa abominable, que no se compara ni en sus más profundas pesadillas. El abuelo dice que primero vio una cabeza, y que esta cabeza tenía unos enormes cuernos, donde se suponía tenían que ir sus ojos. No solamente eso, la boca de esta cosa era circular, no como la que tenemos nosotros, circular, como la de un gusano, y esta estaba cubierta por afilados colmillos. Tenía el cuerpo de un humano, pero tanto sus manos como sus pies, en lugar de tener dedos, tenía garras. Esta cosa salió rápidamente del cuerpo de aquella cabra y se encontraba ahí tirado entre el zacate, entre los arbustos. El abuelo tiró el grito en el cielo. No podía creer lo que estaba presenciando. Simplemente se dio la media vuelta y emprendió la huida, mientras que a lo lejos solamente podía escuchar la voz de aquella mujer, que para este momento se dio cuenta que era aquella misma cabra, la que estaba gritando, la cual le repetía una y otra vez: ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Ven a ver a tu hijo, de una manera burlona, de una manera tétrica, como si estuviera gozando, como si estuviera disfrutando, infundirle el miedo al abuelo de Sandra. Corrió y corrió. Como les expliqué anteriormente, las personas de campo, a pesar de estar en la oscuridad,
saben identificar muy bien de dónde vienen, a pesar de estar en la mitad de la nada. Fue directamente a su caballo, a pesar de no verlo a simple vista. Se subió a él y emprendieron huida. Al llegar a la casa, el abuelo de Sandra vio sus manos con la luz y también sus padres. Sus palmas estaban quemadas, como si agua hirviendo las hubiera bañado. Jamás volvió a quedarse hasta tarde, y él dice que aquella experiencia fue una que lo dejó profundamente traumatizado. La cuenta como la experiencia en la que vio a un demonio. La siguiente experiencia nos la manda Emanuel Ceballos y manda un saludo a toda la comunidad de la cripta desde Cuernavaca. Esta experiencia le sucedió a su madre, a los hermanos de su madre y también en gran parte a sus abuelos. Más concretamente, a su abuelo, que era el padre de su madre. Emanuel pasa a contarnos que su madre, por las noches, en aquel pueblo rural donde vivían en una finca. El abuelo estaba muy bien posicionado, tenía tierras, tenía ganado. Por lo tanto, su casa se encontraba alejada del pueblo, y era una casa muy bonita y muy grande. Tanto así que a pesar de tener varios hermanos, cada uno tenía su propia habitación. Y también la casa se encontraba custodiada, digamos, por perros muy bien amaestrados y que eran muy pero muy bravos. Todo empieza una noche, cuando su madre es despertada. Su madre en aquel momento era una niña aproximadamente de unos 7 años o 6 años. Ella se encontraba durmiendo, cuando de pronto algo hizo que se despertara. No fue ningún ruido, no fue que la hayan tocado, no fue tampoco por querer ir al baño. Simplemente su madre explica que sintió algo, como cuando alguien te está observando, como cuando sientes la presencia de algo, cuando sientes peligro. Eso sintió ella en aquella ocasión, pero claro, al ser una niña, no sabía más o menos cómo interpretar esto. El caso es que se despertó, se dio la media vuelta, trató de conciliar de nuevo el sueño, y fue en ese momento en el que lo vio. Había un hombre que lo observaba desde la ventana de su cuarto, así, posicionado, viéndola, empujando el vidrio. Esto de entrada ya es algo muy pero muy terrorífico. A plena madrugada, un hombre ahí observándote por tu ventana, prácticamente es un depredador, un asaltante, un enfermo. También se tiene que destacar que en aquellos tiempos las casas no tenían barrotes, y particularmente la habitación de su madre no tenía barrotes porque se encontraba construida en un segundo piso, lo cual desataba más preguntas. ¿Cómo era posible que aquel hombre se encontrara básicamente volando? Porque abajo de la ventana era pura pared lisa, a no ser que tuviera una escalera. La niña se levantó, vio a aquel hombre y pudo ver que aparte de todo lo que les he contado, le sumamos algo más. La madre de Manuel cuenta que su rostro no tenía ojos, no tenía nariz, no tenía boca ni orejas. Lo que sí tenía era una enorme X perforada en su cara, como si se lo hubieran hecho. Obviamente, su madre, al tener 7 años, se levantó corriendo, abrió la puerta, y curiosamente cuando la va abriendo, se da cuenta que no es la única. 2 de sus hermanos se encuentran en el pasillo,
también profundamente aterrados, y sale otro, que va corriendo hacia en dirección en la habitación de los padres. Todos van corriendo inmediatamente con sus padres, y les platican lo mismo, que habían visto un hombre con una enorme X en su rostro, que los estaba observando por las ventanas. Todos habían visto lo mismo. El abuelo obviamente se levanta, y al saber que sus hijos estaban siendo observados por algún tipo de enfermo, no dudó en ir abajo de su cama, sacar su escopeta y salir de inmediato al patio. Pero no se encontró con nada. Curiosamente, en la planta de abajo solamente estaba la cocina, la sala, comedor y otras habitaciones en las cuales no dormía nadie. En el piso de arriba se encontraban las habitaciones de todos, tanto de hijos como de padres, por lo que empezó a rodear la casa. Y no vio que hubiera marcas de alguna escalera, no vio marcas de nada. Otra cosa que era muy pero muy rara, es que los perros estaban ahí. Los perros se encontraban dándole vueltas a la casa, algunos dormidos, otros despiertos, pero muchos de ellos eran de razas fuertes, y aparte de raza, también estaban amaestrados para proteger el ganado y también proteger la casa. ¿Cómo es posible que los perros no hayan ladrado, ni tampoco hayan atacado? Ahí estaban. Atribuyen a esto tal vez a una especie de pesadilla, una pesadilla colectiva, ya que todos los niños tuvieron la misma. Era otro tiempo, así que los padres pensaron esto, pero a la noche siguiente, los niños de nueva cuenta se levantaron y vieron a aquel extraño hombre observándolos de nuevo a través de la ventana, en la misma posición, sus palmas recargadas y también su cabeza, observándolos. Los niños otra vez se levantaron corriendo y fueron directamente con el abuelo a decirle: «Ahí está otra vez, ahí está otra vez». Como varios niños se levantaron al mismo tiempo, era de creer que no solamente era una persona, sino varias, que estaban observando a los niños todas las noches. El abuelo nuevamente se levanta, baja las escaleras, esta vez sin su escopeta, pero llamando a sus perros. Justamente cuando abre la puerta, espera tenerlos ahí enfrente como siempre, pero sus 5 perros que tenía ya no están ahí. Los perros se encuentran regados por todo el patio, inmovilizados. Ya no estaban vivos. El abuelo va, checa sus canes, los cuales obviamente les tenía un profundo cariño. Los crió desde cachorros. Toda la familia lloran y lloran durante toda la noche. El abuelo empieza a checar cómo es que los perros habían perdido la vida. No tenían marcas de pelea, es decir, no había sangre, no había disturbio ahí en el patio, no tenían arañazos, no tenían nada. Era como si simplemente hubieran perecido. Incluso llevó los cuerpos a una veterinaria, a los cuales el veterinario solamente pudo deducir que los perros a lo mejor habían tenido alguna especie de ataque, alguna especie de convulsión. ¿Pero por qué? Ninguno de ellos padecía nada. Incluso eso se avisa con tiempo, los perros empiezan a actuar de manera diferente. Ahora se había quedado sin canes, y el abuelo ya estaba más que seguro que sus hijos no estaban soñando pesadillas, que sus hijos realmente estaban viendo algo, y es por eso que dispuesto a vengar la vida de sus perros y a dejarle bien en claro a aquellas personas que para este momento él creía que era un grupo de personas
que tal vez le dio algo a sus perros y que estaban usando alguna especie de máscara, les quedará claro que a ella no pueden entrar. Por lo tanto, no durmió en la próxima noche. Mandó a todos sus hijos a dormir con su madre. Todos sus hijos se encontraban ahí, dormidos, en el cuarto de su mujer, con la abuela. El abuelo de Manuel se dispuso a que esa noche iba a ser la última. Así que, puesto con su taza de café, puesto con su escopeta, fue y se sentó a un lado de la puerta, afuera de su casa. Sabía muy bien que el techo que se encontraba allí enfrente lo iba a proporcionar de camuflaje y también de oscuridad. Sabía muy bien que ahí no iba a poder ser observado, y así los tomaría por sorpresa a aquellos individuos. A pesar de que pasaron las horas, aquel hombre de campo no se movió. Tenía una misión. Estaba con la mirada fija a los árboles, fija hacia los arbustos. Sabía muy bien que de ahí venían. Él sabía muy bien que salían de ahí, no del camino de enfrente, sino de allá. Y transcurrieron las horas, hasta que aproximadamente las 3:30 de la mañana, empezó a ver cómo se estaba moviendo la maleza. Y empezó a ver cómo una persona iba saliendo. Aquella persona era sumamente diferente a lo que parecía ser un humano, a lo que él esperaba. Se movía como una especie de araña, usando sus manos y sus pies, que eran extremadamente largos, e iban a la casa. Se acercó de manera muy rápida. A pesar de que dio escasos pasos, es ahí él que se dio cuenta que esa era la razón por la cual se iba tan rápido. Las manos y piernas eran tan largas que en cuestión de algunos saltos, pues simplemente se escondía. El abuelo, con miedo, pero con más rabia que nunca, porque jamás había visto una cosa así, agarró su escopeta, apuntó y detonó ambos tiros. Es una escopeta antigua, son solamente de 2 tiros, pero muy potente. Aquella cosa salió disparada y se fue. Pero esto no quedó ahí. El abuelo cargó en cuestión de segundos de nuevo la escopeta y salió corriendo a perseguir aquella cosa, mientras que a lo lejos escuchaba los gritos de su esposa y también de sus hijos, que le repetían una y otra vez que no se fuera. Obviamente ellos tenían miedo, pero el abuelo tenía más enojo que miedo. Se internó en el bosque y se encontró de nuevo con aquella cosa, esta vez de frente. El abuelo dice que la pudo ver, tal vez a algunos escasos 4 metros, e inmediatamente accionó de nuevo los tiros. Pero en ese momento la cosa ni siquiera se inmutó. Simplemente se le quedó viendo. Después de detonar los 2 tiros, el abuelo estaba seco. Ya no tenía balas. Había salido en la faena y con tan rapidez que se le había olvidado cargar balas. Y ahí se encontraba él de frente. Curiosamente, aquella extraña criatura no le hizo nada. Simplemente alargó sus brazos, se trepó a los árboles y entre la oscuridad y las ramas se escondió. El abuelo salió del bosque y, dispuesto a tomar medidas preventivas, él sacó a sus hijos de aquella casa. Los mandó con un hermano suyo. Emanuel cuenta que su madre se acuerda muy bien que durmió en la casa de un tío cerca de algunos 2 años. Que ella volvía a su casa, jugaba ahí, pero cuando caía la noche, se iban. Pero que su abuelo, el padre de su madre, dormía ahí solo y que con cada semana que pasaba, se le notaban más ojeras, se notaba cada vez más y más cansado. Él jamás quiso decirles nada, y más bien este secreto se lo llevó a su tumba. Solamente una noche, el abuelo les dijo a toda su familia que ya podían volver a casa, que aquella cosa ya no iba a salir. La madre de Manuel dice que, a pesar de que creció,
a pesar de que le preguntó a su padre muchas veces qué era lo que había pasado, cómo era que había conseguido que aquella cosa se fuera. El abuelo nunca quiso contestarles, y este prácticamente fue un secreto que jamás se supo. Criptomaníacos, les voy a decir una cosa que es sumamente curiosa. A lo largo de esta trayectoria que llevamos en el canal, me ha tocado contarles muchas historias alrededor de algunos animales muy terroríficos y aterradores. Se podría decir animales que son enteramente demoníacos. Curiosamente, esto pasa mucho en las zonas rurales, en los ranchos, en los campos. Se pueden ver animales que actúan de una extraña manera. La razón, más bien, es desconocida. Algunos dicen que es porque ciertas criaturas, ciertos entes, adoptan la forma de estos animales. Otros dicen que los animales son poseídos con cierta facilidad. Y otros tantos que es debido a nahuales y brujas, que se acostumbran a ocultar en aquellos sitios rurales, en aquellos pueblos. Les digo esto porque la siguiente historia es parecida a esta. Nos la manda Logan Espinosa. Es una anécdota que es de su abuelo, y esto le pasó hace muchos años. Su abuelo en aquel tiempo era un joven. Apenas tendría como unos 17 años. Y obviamente al estar en aquella juventud, él estaba pretendiendo a algunas muchachas. Y cuando se hacían los bailes, él quería ir. Él quería estar a cualquier costo ahí. E incluso si estaba castigado. E incluso si se encontraba trabajando. Esto obviamente le trajo algunos problemas con sus padres. Y en una cierta ocasión, cuando un baile venía, su padre no lo dejó ir. No solamente eso, Logan se quedaría solo en la casa, mientras que su padre, su madre, al igual que sus hermanos, salían a una reunión familiar. Se llevaron sus caballos y solamente quedó uno. Un caballo que era muy pero muy famoso por tener un carácter, digamos que algo especial. El caballo era Bronco. Solamente obedecía al padre de Logan, y a Logan también, y también a sus hermanos, pero era una medida un poco más baja. A veces les hacía caso, a veces no les hacía caso. Todo derivaba en el humor que tuviera el caballo en ese momento. Después de pensar bien las cosas, su abuelo llega a la conclusión de que no se va a quedar en la casa. Él va, se arregla y va por aquel caballo. Él rogaba que por favor estuviera de buen humor. Tenía que llevárselo. La distancia era muy larga para irse caminando. Y si quería cerciorarse de que sus padres no se dieran cuenta, porque sus padres iban a llegar pues ya tarde, por eso desde las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y en ese entonces apenas eran como las 9 de la noche, así que tenía tiempo suficiente de ir al baile, conocer a algunas chicas y regresarse, antes de que llegara su familia. Y así lo hizo. Se subió al caballo, y este respondió bien en el primer trayecto que era de ida. Se portó muy bien, de hecho, le hizo caso al abuelo de Logan. El abuelo fue, bailó, hizo lo que tenía que hacer. Y después, cuando dieron las 2 de la mañana, cuando él sabía que ya tenía que estar en su casa, se regresó inmediatamente. No esperó a sus amigos, no esperó a nadie. Él tenía prioridades, se tenía que ir. Tomó a su caballo y empezó con el trayecto de vuelta. Pero mientras iba cabalgando, él empieza a notar algo extraño. Y es que nota que en el transcurso no va solo. Nota que alguien lo viene siguiendo.
pero a una distancia muy pero muy corta. Cuando el abuelo voltea y ve hacia atrás, nota que hay una persona parada, solamente observándolo. Una persona allí en la oscuridad. Solamente está detenida, como algunos 15 o 20 metros, pero el abuelo siente la mirada, siente cómo lo ve. Debido a que iba en caballo, él simplemente hace un gesto al caballo, tira un poco las riendas y el caballo empieza a trotar. En cuestión de algunos minutos, él pensó que lo dejaría atrás. Una persona no puede correr igual que un caballo, eso es más que obvio. Pero en cierto punto del trayecto, el caballo empieza ahora a comportarse de manera muy pero muy brusca. Empieza a moverse, empieza a no hacerle caso al abuelo. Y debido a todos sus movimientos bruscos, debido a que el caballo tal vez se encontraba estresado, o tal vez como él cree en ese momento, asustado, termina tumbando al abuelo. El abuelo se levanta y para cuando está recuperándose, otra vez entrando en sí, porque no olvidemos, él iba ebrio, había consumido cerveza, apenas ve que el caballo se está alejando, corriendo entre el monte, relinchando. En ese momento y como pudo, tuvo que hacer que la borrachera se le bajara. Y tuvo que estar centrado. Ahora tenía dos problemas que tenía que solucionar. Uno, llegar a la casa a tiempo. Y el otro, tener que llevarse al caballo. No podía llegar sin caballo. El papá sabría que habría sido él. Y en ese momento le empieza a pensar. Y piensa y piensa y piensa. Los caballos son listos. Son animales que si conocen un sitio, regresan a ese. En aquel punto del camino, se acordó que en esa dirección se encontraba un riachuelo al cual su padre iba mucho. Iba a comer ahí con sus trabajadores y se llevaba de vez en cuando a aquel caballo. Muy probablemente el caballo se iría hacia ahí. No se iría a la casa, todavía está muy lejos y va en dirección contraria. Entonces el abuelo empieza a ir en camino hacia el riachuelo. Camina y camina, de forma rápida. Quería encontrar el caballo lo más antes posible, ya que tenía que calmarlo, domarlo de nuevo y llevárselo a la casa. Todavía faltaba algo de trayecto. Cuando llega al riachuelo, ve al caballo, ve su silueta, sus manchas, la misma altura, todo. Era el mismo. Prácticamente era el mismo y era el único que estaba ahí. Logan se va acercando, mientras que ve que el caballo está tomando agua. Pone su mano, empieza a sobarlo. Más que nada para que el caballo se vaya desestresando, que se vaya aplacando. Y en ese momento, nota que el caballo tiene una extraña textura. Su pelaje se siente un tanto diferente, pero al final de cuentas no le presta atención. Él cree que tal vez son cosas que trae del alcohol. Obviamente, todavía se encuentra algo mareado. Había tomado mucho, pero trataba de mantenerse en pie, trataba de mantenerse lo más centrado posible. Trata de subirse al caballo, y él nota los huesos del caballo. Algo muy extraño, el caballo se encontraba en perfecta condición, muy bien alimentado. Pero sin embargo, cuando se sube, siente los huesos de sus costillas, los huesos de atrás de su espalda, como si estuvieran salteados, como si estuviera raquítico. Él empieza a pensar entonces, oye, tal vez me equivoqué de caballo. Tal vez este no es mi caballo. Empieza a checar bien, pero no, las manchas son las mismas. Incluso la correa que traía era la misma. Traía las iniciales de su familia, más que nada para que no se robaran las cosas.
Y es en ese momento que él empieza a ver al caballo y empieza a notar cosas más extrañas, como que sus ojos están excesivamente salteados, como que su boca tiene unos dientes más grandes que los de costumbre. Los caballos tienen dientes muy grandes, pero aquellos se encontraban casi saliéndoles, como si el caballo estuviera mostrándolos a propósito, como si estuviera sonriendo. El abuelo trata de llevárselo, y en el transcurso del camino, él empieza a escuchar como alguien va murmurando, como alguien va hablando, pero de forma muy baja, muy despacio. Y empieza a poner atención, y empieza a poner atención, y ve que todos esos murmullos vienen de adelante, vienen de la boca del caballo. Él tratando de tal vez no aparentar miedo, tal vez tratando de hacerle creer a aquel caballo o aquella cosa que no se había dado cuenta de esto, simplemente se detiene y se baja muy tranquilamente de éste. Le da unas cuantas palmadas y se va caminando. Cuando en eso él escucha como el caballo lo va siguiendo, y lo sigue, a la par de que sigue murmurando como lo hiciera una persona. Él capta que es la voz de un hombre con una voz muy tosca, muy ronca, que está hablando y hablando. El abuelo, por este momento, estaba pensando en tirarse y correr. No importa hacia qué dirección. Obviamente lo que le frenaba es que aquel caballo básicamente tenía 4 patas, era más grande que él y podía alcanzarlo con mucha facilidad. Pero ¿qué otra le quedaba? Estaba tratando de barajear sus cartas. ¿Qué opción le quedaba aparte de esta? No había árboles cerca para irse y simplemente escalarlos y librarse de él, al menos por la altura. Cuando en eso el caballo le dice con esa misma voz ronca: ¿A dónde vas? ¿Que acaso no me quieres? ¿No me estabas buscando? El abuelo casi solamente le dio chance a correr unos cuantos pasos cuando el caballo lo agarró del hombro, con su boca mordiéndolo, y lo arrastró, se lo llevó. Lo arrastró por todo el monte. El abuelo platica que también quiso patearlo, quiso acabarlo en el piso, pero por suerte, ninguna de sus pisadas dio en el blanco. El abuelo solamente se libró del agarre de aquel caballo cuando le rompió la camisa. Después, como pudo, arrastrándose, poniéndose de pie y corriendo, pudo librarse de aquel condenado animal. Para cuando llegó a su casa, todo sudado, ensuciado, herido, con la ropa hecha estragos, ya estaba su familia ahí, y ya estaba su caballo, esta vez el verdadero. Su padre se encontraba muy furioso, pero al ver el estado en el cual venía, se preocupó inmediatamente. En los ranchos se tiene mucho las creencias de que obedecer a tus padres es algo sagrado y de que cuando no lo haces, algo malo te pasa, algo bizarro te sucede. Su madre y su padre le dijeron al abuelo de Logan que eso le había pasado precisamente por desobedecerlos, precisamente por no hacerles caso y faltarles el respeto. Un escarmiento para lo que venía a ser su actitud. Y definitivamente el abuelo jamás olvidaría este.
Esta siguiente historia viene de parte de Giovanni Casares. Giovanni nos quiere compartir una anécdota que viene de parte de su abuelo, cuando éste era un niño. En aquellos lejanos tiempos, en aquellos años en donde niños de aproximadamente 7 años, 9, 10, hacían sus pandillitas y se iban a jugar ahí por el campo. Estamos hablando que vivían en ranchos, en unas cuantas granjas y en pueblos muy pero muy rurales. Cuando no estaban en el colegio o cuando no estaban con sus padres, pues ayudándolos en el trabajo, en la parcela, pues se reunían y jugaban. Jugaban diferentes tipos de juegos, los juegos más antiguos, fútbol, béisbol, boto, encantados, esos juegos típicos que siempre han existido, las escondidas. Pero aparte de jugar, otro tipo de entretenimiento que tenían era el de hacer retos. Retar a cierto niño a hacer una cosa en concreto, ya sea que fuera y toreara una vaca, ya sea que corriera atrás de los caballos, cosas algo intensas a veces. Y uno de los retos los cuales a ellos más les gustaba era que uno de aquellos niños entrara a casas o sitios que se encontraran abandonados y concretamente derruidos, que fueran casi ruinas y que por obvias razones estuviera prohibido entrar. El chico que lograba este reto pues solamente obtenía reconocimiento, escasamente otra cosa. En una de aquellas ocasiones le tocó a su abuelo. En aquel tiempo él tendría como unos 10 años. Lo retaron a entrar a un granero, el cual se había encontrado cerrado por completo. El dueño de este se había ido, y aunque la tierra todavía estaba a su nombre, particularmente las tierras se encontraban muy pero muy deterioradas, poco cuidadas. El granero se le había caído parte del techo, los candados prácticamente debido a la lluvia, debido al paso del tiempo. Pues ahora con una patada, o simplemente con empujar la puerta, con algo de fuerza se podían romper, pero los niños no querían hacer eso. Querían pasar desapercibidos, así que el reto era entrar por una pequeña ventana, la cual tenía un orificio, en el cual se podía entrar, digamos que sin complicaciones. Lo que él tenía que hacer era no solamente entrar al granero, sino también bajar. Los niños habían visto este granero durante algunos meses, y habían visto también que en el suelo de este se encontraba un enorme hueco, como que lo habían hecho a especie de sótano. Abajo de ese sótano, todo se veía absolutamente oscuro, y nadie había entrado. Por lo tanto, a ellos les llenaba una emoción enorme saber que había ahí. Pero obviamente, ninguno tenía la suficiente valentía para entrar por sí solo, a excepción del abuelo, aquel niño con 10 años. Él entró por la ventana. Primero rodeó todo el hueco, cerciorándose de que, al menos por lo que él pudiera ver de vista, no hubiera ningún animal salvaje o algo que pudiera tener rabia, que lo pudiera atacar. Bajó las escaleras lentamente. Y una vez que estaba en el sótano, una vez que no podía ver nada, absolutamente nada, solamente caminó unos 4 pasos, y a este niño algo lo tomó del brazo, de la muñeca. Era como la palma de una persona. Había alguien más ahí con él. Lo que él pensó en un principio era que de seguramente era algún tipo de vagabundo, tal vez una persona que estaba en situación de calle y que usaba ese sótano, ese granero, como guarida, y que salía por las noches. Había algunas personas que se encontraban en situación de calle y eran muy bien conocidas por asaltar. Entonces,
El abuelo tenía miedo. Él trató de zafarse varias veces, pero era casi inútil. Él comenzó a gritar. Y todos sus amigos, una gran parte de ellos, se fue corriendo. Pero no fue porque lo dejaran solo, sino porque estos niños sabían muy bien que si había alguien más ahí, como el abuelo estaba grite y grite, que había alguien más allá abajo, que lo tenían, ellos no podían hacer nada. Así que se fueron corriendo a avisar a los adultos. Los dos que se quedaron ahí con él, se quedaron para cerciorarse de que no se lo llevara a otra parte. Como pudo el abuelo, pudo soltarse. Pero toda su muñeca venía completamente roja, y las marcas de una mano, de unos dedos, estaban ahí. Tan pronto se soltó, subió las escaleras casi arrastrándose, gateando, y salió de aquel granero, raspándose con la madera. No salió por donde entró, él vio otra fisura y por ahí se metió. Estaba desesperado. Una vez que salió, se fue corriendo con sus amigos, y los otros ya venían de vuelta, pero esta vez con 2 adultos y 3 mujeres, los cuales le preguntaron qué había pasado y qué estaban haciendo en ese granero. Los niños les contestaron que se habían metido ahí simplemente por diversión, pero que alguien más se encontraba ahí, y que ese alguien había tomado a uno de sus amigos. Como les dije anteriormente, el granero se encontraba completamente deshabitado y tenía las reglas de que nadie se tenía que meter ahí, era propiedad privada. Estas personas conocían al propietario, al dueño. Por lo tanto, entraron al granero y antes de bajar, empezaron a gritar. Empezaron a decirle que quien sea que estuviera ahí, que saliera por las buenas, que esto era propiedad privada y que no tenía el permiso de estarse quedando ahí. Pero lo extraño era que nadie salía. Pasaron los minutos y pasaron los minutos, hasta que uno de esos hombres se decidió a entrar. Con una lámpara empezó a iluminar todo lo que había en aquel pequeño cuarto. Se asombró muchísimo. Los niños vieron en su cara el horror que éste marcaba. Se subió inmediatamente y empezó a decirles a todos que tenían que traer a la policía, que tenían que llamar a más personas y que a los niños se los tenían que llevar. En aquel tiempo ese grupo de muchachitos no supo qué pasó. Todo era demasiado confuso. Solamente supieron que llegó la policía y que se hizo un gran alboroto en todo el pueblo. Tuvieron que pasar años para que el abuelo le dijeran la verdad de lo que lo había tomado del brazo aquella mañana. Resulta que lo que encontraron en aquel sótano no fue una persona, más bien fue un cadáver, el cual se encontraba en estado de descomposición e incluso tenía huesos saliéndole. El abuelo dice y jura que aquello que lo tomó del brazo no fue una persona, sino que fue aquel cadáver. Esta siguiente historia viene de parte de Stephanie Martínez. Stephanie nos quiere contar una experiencia de su abuela. Esto le pasó cuando era niña. Esta experiencia a su abuela la llenó de terror, incertidumbre y también en ciertas partes de su niñez de una ansiedad muy singular al quedarse completamente sola, tanto así que incluso de adolescente, la abuela no toleraba quedarse completamente sola en su casa. Tenía un miedo inmenso de que le tocaran la puerta. Algunos de nosotros pensaremos que este miedo es muy infantil, pero se tiene que saber la historia de la abuela para comprenderla un poco. Todo sucedió durante una noche. La abuela en ese tiempo era una niña que apenas tenía 6 años y estaba con su madre y su hermano menor. En el transcurso de la noche, por eso de las 9, una vecina llegó, que también era comadre.
Llegó pidiendo la ayuda de la madre de la abuela. Según esto, su hija se había perdido, y algunos vecinos y niños que se encontraban jugando con ella habían dicho que una mujer, de aspecto un tanto tenebroso, de aspecto mórbido, se la habían llevado. La madre de la abuela sale inmediatamente, no sin antes dejar muy advertida a su hija de que no le tenía que abrir la puerta a nadie. Su padre, por otro lado, ya se encontraba ahí, así que no tenía que abrir la puerta a nadie, y para cuando ellos llegaran, tanto ella como su hermano menor tenían que encontrarse dormidos, pues ya era muy tarde para que estuvieran despiertos. Dejaron a aquellos dos niños solos. La abuela apenas era una niña que iba de 6 a 7 años, pero a pesar de ser muy joven, era muy inteligente. Y digamos que no era la primera vez que se quedaba sola. Bueno, eran otros tiempos. La niña se quedó junto con su hermanito, pero la abuela, al ser una niña tan pequeña, decidió no hacerle caso inmediatamente a su madre. Ella sabía muy bien que de su casa hacia la otra casa eran como unos 30 minutos, 40 aproximadamente, tanto de ida y de vuelta, y aparte, estaban buscando una niña. Sabía perfectamente que sus padres iban a tardar un buen tiempo, así que decidió jugar un poco con sus muñecas. Y ahí se encontraba la chiquilla, jugando con sus muñecas, muy a gusto, cuando en eso escucha un golpe. Este golpe proviene de la puerta. Alguien está tocando. Ella cree que es su madre, y por lo tanto, de manera muy silenciosa pero también muy rápida, apaga la luz y corre a su cama y se mete en ella, tapándose inmediatamente con las sábanas. Después escucha que siguen golpeando la puerta. Otro toque y otro. A la abuela se le hace extraño. Su madre siempre salía con las llaves y su padre también tenía llaves. ¿Por qué estaban tocando la puerta? En ese momento ella cree, de seguro es un vecino o tal vez un tío, que no saben que nuestros padres pues ya se fueron, pero continúan golpeando y golpeando. La abuela sigue pensando, y sus pensamientos son interrumpidos por la voz de su madre, la cual está hablando desde el otro extremo de la puerta, y le dice que le abra. Le dice constantemente que le abra la puerta, que ya llegó, que le abra. La abuela inmediatamente se baja de la cama, enciende la luz de la sala, va inmediatamente a la puerta, quita el primer seguro, pero el otro está muy alto, no lo alcanza. Por lo tanto, ella tiene que jalar una silla y sacar el otro seguro. Era un seguro que tan solo con azotar la puerta se ponía. Y en el momento en que ella estaba jalando la silla, ella nota algo más extraño. Y es que su madre empieza a hablar un poco raro. Empieza a usar palabras que ella comúnmente no usa. Por lo tanto, la abuela se va tardando. Más que nada porque no estaba segura si abrirle la puerta o simplemente esperarse. A pesar de que es una niña, sentía miedo, sentía ese presentimiento de que algo malo iba a pasar si abría la puerta, ese presentimiento de peligro. Justo en ese instante, su supuesta madre le dice: «Apúrate, niña malcriada, déjame entrar inmediatamente». Es en ese momento que la abuela se detiene. Frena todo, no coloca la silla, ni mucho menos quita el seguro. Su madre, cuando se enojaba, no acostumbraba a decirle así. Sabía muy bien que esa cosa no era su madre. Se fue inmediatamente. Tomó a su hermano, que para este momento ya se encontraba despierto. Era un niño pequeño,
un bebé de algunos meses, el cual se había despertado por los golpes que estaban dando por la puerta, ya que conforme iban pasando los minutos, los golpes se hacían más y más fuertes, tanto que incluso dice la abuela, que sabía muy bien que la puerta tarde o temprano iba a caer. Cada golpe que le daban hacía que retumbara el marco. Al ser una niña, pues no le podemos exigir mucho. Lo único que hizo fue ir al baño, que era el único cuarto dentro de la casa que tenía puertas, ya que todas las demás eran cortinas. Fue al baño, se encerró ahí, puso un seguro y como pudo, trató de tranquilizar a su hermanito. Para este momento, la abuela también se encontraba llorando, y ahí estuvieron absolutamente toda la noche, hasta que sus padres llegaron. Cuando llegaron sus padres, inmediatamente abrieron la puerta. Ellos no necesitaron que les abrieran, pero al ver que sus hijos no se encontraban donde los habían dejado, empezaron a gritar, empezaron a llamarlos. La abuela rápidamente salió del baño y les contó todo lo que había sucedido. Cuando el padre fue a checar la puerta, era cierto, el marco se encontraba flojo, y por si no fuera poco, había una nota dejada abajo de la puerta, la cual decía con una letra apenas entendible: «Se me escapó tu hija, pero luego me voy a vengar de ti». La abuela dice que en aquellos pueblos abundan las brujas y que a veces los pobladores, ya sea con oraciones, ya sea con otro tipo de cosas, las mantienen alejadas, y que esto obviamente hacen que se enojen y a veces toman represalias con unos. La mayoría de las veces van en contra de sus hijos. Por suerte aquella noche, la abuela no cayó en el juego de aquella bruja. Hola a todos. Mi nombre es María Salamanca. La experiencia que les quiero contar es una historia que me contó mi abuelo. Esto le pasó hace muchos años ya. Mi abuelo tenía la corta edad de 14 años cuando le sucedió esto. Y como todo joven de 14 años, estaba buscando ya una novia. Y esa novia era mi abuela. Ambos en ese tiempo tenían la misma edad. Mi abuelo trataba de hacer puntos para ganarse a la familia de mi abuela. O sea que ayudaba a su padre, ayudaba a su madre, cada que podía, claro. Era muy hacendoso y muy caballeroso enfrente de ellos. Tanto así que había agarrado la rutina de ir por mi abuela y por su madre, o sea mi bisabuela, a encontrarlas por el camino cuando ellas venían de la iglesia. Esto pasó en un pueblito. No había carreteras, no había autos ni siquiera. Luz eléctrica tan solo en unas cuantas partes contadas. Lo que se movía mucho eran las veladoras, en todas las casas, y también en ciertos caminos que eran alumbrados por estos faroles, que dentro de ellos había una veladora grande. Mi abuelo siempre iba por ellas, por eso de las 8 de la noche. Ya estaba oscuro. Le pedía prestado un caballo a mi padre y salía a galope para encontrarlas lo más rápido que pudiera y traerlas de nuevo al pueblo. Él acostumbraba a bajarse del caballo y, cómo no, dárselo a las damas para que ellas no caminaran. Él se venía abajo y ellas arriba, mientras iban platicando por todo el camino. Pasa y resulta que aquel día, la noche anterior, había llovido a cántaros, y durante todo el día, si bien no había llovido como en la noche, había estado chispeando o pringando, como se dicen en algunos estados. Era una lluvia tenue, pero que no paró en todo el día. Por lo que al ver que estaba pringando, mi abuelo se subió al caballo nuevamente a las 8, se despidió de sus padres y comenzó a galopar rápidamente hasta aquel camino, con lo que él no contó
es que el río que se encontraba a un lado del camino se había desbordado antes de llegar a aquel punto. Una gran parte del camino estaba sumergida en el agua y también se había deslavado. Ciertas colinas, piedra y arena habían tapado por completo el camino. A mi abuelo no le quedó de otra que rodear todo eso. Él conocía muy bien el campo, por lo que empezó a hacer cálculos. Bueno, si recorro esta distancia, puede que rodee todo este deslave, toda esta inundación, y pueda llegar con ellas más adelante, como algunos 15 minutos. Mi abuelo confió en su destino y siguió galopando con su caballo. Cuando él cree que rodeó lo suficiente, cuando él cree que ya se encontraba cerca o al menos en el punto, empieza a voltear a su alrededor. Él dice que aquella noche estaba muy oscuro. Si de por sí en aquel tiempo no había alumbrado en donde él estaba, en ese camino que él se encontraba, solamente tenía la luz de la luna. Aquella precisa noche ni siquiera tenía la luz de la luna. Estaba todo nublado mientras las gotas caían. Las nubes opacaban por completo todo el panorama. Y pese a que a él traía un farol de estos, alumbraba alrededor, pero no alumbraba más allá de unos 4 o 5 metros. Estaba en la penumbra total. Él dice que se ubicó y se detuvo, porque él pareció ver aquel árbol que siempre veía cuando venía en camino con mi abuela y su madre. Había un árbol muy característico, un árbol frondoso y grande, a un lado del camino. Él pareció verlo, por lo que él pensó en ese momento que era bueno quedarse en ese sitio. Estaba inundado todavía, pero a lo mejor ellas vendrían por ahí. Si bien no estaba tan inundado como otras partes, si él se bajaba, el agua le llegaba por debajo de la rodilla. Así que sí estaba algo inundado, pero todavía era pasable. De pronto nota que su caballo actúa de manera rara. Empieza a mover la cabeza, a dar cabezazos, a relinchar, a ponerse nervioso. Mi abuelo, como puede, lo controla. Y entre todo ese alboroto que tenía con el caballo impaciente se quería mover de aquel lugar. Empieza a ver 2 figuras abajo del árbol, balanceándose de un lado hacia otro. Él en un principio pensó que se trataba de mi abuela y mi bisabuela, pero al prestarle más atención, vio que no se trataban de personas adultas, sino que se trataban de 2 niños. 2 niños que se estaban columpiando con 2 columpios en aquella rama del árbol. Y como si estos niños se hubieran dado cuenta que los estaban observando, ellos le preguntaron: Ignacio, ¿a quién buscas? Mi abuelo estaba asustado, pero enseguida se calma, porque le habían llamado por su nombre, Ignacio. Posiblemente esos niños eran del pueblo, y como ahí casi todos se conocían, seguramente él, por portar con el farol, lo podían ver sin ningún problema. Pero ellos, al estar en la oscuridad, mi abuelo no podía verlos, solamente veía las sombras. Él les preguntó: chamacos, ¿no han visto a doña Fátima y a su hija? Las estoy buscando. Los niños no contestaron, continuaron meciéndose, como simplemente no importándoles la pregunta. Mi abuelo continúa gritándoles, pero esta vez preguntándoles: ¿con quién vienen? Eran chicos de algunos 8 años, 7 años. Se subían al columpio e incluso sus piernas no llegaban al suelo. Era obvio que esos niños no podían andar solos. Pero estos niños de igual manera no contestaron, se quedaron callados. Continuaron balanceándose. En ese momento, mi abuelo empieza a notar que cierta parte del caballo se siente extraña, y al mirar hacia abajo, nota que las piernas traseras del caballo están más sumergidas en el agua de lo que deberían de estar.
El caballo, poco a poco, se estaba sumergiendo más y más, por lo que mi abuelo pensó en ese momento que tal vez la inundación estaba aflojando mucho la tierra y el caballo se estaba quedando atascado. Por esto mismo, tal vez, es que él estaba desesperado. Mi abuelo empieza a mirar por su alrededor y ve que precisamente a un lado de él hay como una montaña, entre escombros, roca y tierra. Se ve que está maciza, por lo que sin pensarlo salta a ella para quitarle algo de peso al caballo y este no se siga hundiendo. Salta inmediatamente y cae justamente encima. De pronto empieza a improvisar. ¿Qué puedo hacer? Quiero sacar al caballo, no lo puedo dejar ahí. Empieza a meter su mano en el agua y curiosamente, algo que para ese momento no tenía sentido, pero agradeció mucho habérselo encontrado. Una tabla. Se notaba que ya estaba podrida, pero resistente, lo suficiente para sacarlo de aquel apuro. Por suerte mi abuelo terminó sacando al caballo, y una vez que lo hizo, tomó la decisión de ir caminando lo más lento posible, tanteando el piso, para ir guiando al caballo por el camino correcto. Al cabo, si él sentía que se hundía, rápidamente podía quitar la pierna. El caballo no podía, pero tan solo él, al meter una de sus botas en el agua y esta llegarle por debajo de la rodilla, sintió inmediatamente como algo lo tomó y lo mantuvo en aquel lugar. Algo lo estaba apretando, algo lo sostenía del pie, algo no lo dejaba moverse. Él empezó a creer que tal vez era una víbora, pero no podía ser esto. Tal vez algún mecate que había traído el agua. El caso es que estaba atorado con algo, y después sintió que esto mismo lo tomaban por la otra pierna. Por debajo del agua no podía ver qué era, y fue en ese momento que él decidió simplemente poner el farol y engancharlo al caballo, y él con sus manos empezó a tocar aquella cosa que lo sostenía. Mi abuelo entró en absoluto pánico cuando se dio cuenta que eran manos. Una mano lo estaba sosteniendo por cada pie y lo estaba sosteniendo fuerte. Era una mano dura, esqueletuda, y no lo dejaba ir. Mi abuelo no sabe qué es lo que hizo. Obviamente entró en pánico, como ya dije. Empezó a moverse muy rápidamente, empezó a gritar, empezó a saltar con todas las fuerzas que él podía, se enganchó al caballo y como pudo se subió a él. Él le dio la orden al caballo para que volviera y corriendo lo más rápido posible. Al caballo le costó, pero finalmente salieron de ahí. Mi abuelo llegó a su casa, pálido, totalmente asustado y mojado. Mi bisabuela fue, lo vio, lo trató y le preguntó qué le había pasado, pero él no podía hablar, solamente tartamudeaba y le hacía con su dedo que viera sus piernas, ya que durante todo el camino le ardían y le dolían. Tanto su padre como su madre le alzaron su pantalón, le quitaron la bota y vieron en sus piernas, en sus pantorrillas, las marcas como de rasguños y también la marca de una mano en cada una de sus piernas. Era una marca roja. Todas estas marcas, al paso de los días, se convirtieron en moretones. Y al paso de los días también, mi abuelo se dio cuenta en dónde realmente se había metido. Para empezar, mi abuela y mi bisabuela habían optado por quedarse en la iglesia, y ellos esperaban que mi abuelo llegara hasta la iglesia, y pues a él lo iban a entretener, ya que por eso de las 10 iba a pasar una carreta que los iba a llevar al pueblo. Mi abuelo me cuenta que iba a llegar hasta la iglesia. Si no las veía por ahí, él iba a optar por seguir hasta la iglesia. Pero pasa y resulta que mi abuelo se había desviado mucho. Aquel árbol que usaba como referencia era el árbol equivocado. No se encontraba en el mismo sitio. Se había desorientado y había terminado justamente en el centro
de un cementerio. Este cementerio no era oficial. Este cementerio había sido usado por generaciones anteriores, pero sin papeles, sin nada de arreglos, e incluso las lápidas o las tumbas no eran como tales las de un cementerio. Era solamente algunas cruces de madera ya podrida, y lo que hacían para diferenciar las tumbas eran estas pequeñas montañas de tierra, junto con escombro y grava, piedras, para diferenciar una de otra, pequeños bultos con cruces. En aquel tiempo ya se encontraba otro cementerio, el cual ya se encontraba en el pueblo, pero aquellas tumbas, aquellos cuerpos no habían sido movidos, como expliqué anteriormente. Fueron usados hace mucho tiempo por generaciones anteriores, por lo que aquellas generaciones de sus hijos ya no se encontraban en el pueblo, y precisamente en aquel árbol, el cual había confundido, se parecía al otro, pero en definitiva no era el mismo. A los pies de este se encontraban las tumbas de dos niños jóvenes que habían perdido la vida hace ya muchos años. Cuando había tormenta, mi abuelo jamás volvió a salir del pueblo. Tenía miedo de desorientarse de nuevo y acabar en un lugar el cual sería como aquel cementerio donde las manos de aquellos fallecidos salían de las tumbas. Criptomaníacos, quiero que me cuenten, ¿alguno de ustedes o algún familiar cercano ha pasado por terrores nocturnos o ha pasado por insomnios o, como lo que se cuenta en esta historia, por ser sonámbulo? Estos trastornos del sueño, las personas que los padecen dicen que no son nada agradables. Yendo a la parte del insomnio, muchas de estas personas, si bien la mayoría no recuerda los sueños, algunos que sí lo recuerdan cuando están en esta etapa, dicen que tienen extraños sueños, sueños que no tienen mucha explicación, sueños que ven personas ahí que no conocen. Son extraños. Este abuelo platica que su hermano pasaba por uno de estos trastornos. Él era sonámbulo. Esta extraña etapa de su hermano de andar caminando dormido cambió abruptamente. Si bien no era una cosa del otro mundo, había algo extraño esa vez. Su hermano era perseguido en el sueño, y también esto se reflejaba en la vida real. Algo se materializaba. Algo lo estaba guiando para que saliera de su casa en el sueño. Por suerte sus padres siempre estuvieron al pendiente, pero este ser malévolo no se quedó solamente en los sueños. Según este abuelo, también pudo verlo materializado, frente a frente. Su historia es la siguiente. Hola a toda la comunidad, mi nombre es Carlos Osmara. Quiero compartirles una historia que me contó mi abuelo. Esta historia le sucedió cuando él era niño. Tenía 10 años, y a pesar de que fue hace mucho tiempo, la recuerda perfectamente, ya que fue un tiempo en su vida, y en general en toda su familia, que ocurrieron cosas muy extrañas, simplemente de un día para otro. Mi abuelo dice que su hermano padecía de lo que podríamos decir insomnio. A veces, no todas las noches, él se levantaba, caminaba por toda la casa y después se volvía a dormir. Si bien esto no era algo que pasara con tanta cotidianidad, era algo que le llamaba mucho la atención a los padres. Tomaban sus precauciones, cerraban las puertas con llave, todas las ventanas de las casas tenían barrotes. Y por si esto no fuera poco, su padre, mi bisabuelo, se quedaba despierto hasta la 1 de la mañana, con tal de ver a su hijo caminando de un lado para otro, y una vez que se acostara ya estar plenamente tranquilo, en que a él no le iba a pasar nada.
Acostarse a la 1 de la mañana, como sabrán para gente de rancho, es prácticamente una desvelada, pero él lo hacía. De repente una noche, aquellas situaciones de sonámbulo escalaron mucho, de 1 a 10. Dice su madre que en la noche se levantó para ir a tomar agua, y como es de costumbre, pasaba, corría a la cortina y miraba a sus 2 hijos, a mi abuelo y a su hermano. Ella observó en ese momento que solamente se encontraba mi abuelo. El otro, el hermano mayor, había desaparecido. Su madre de inmediato da la alerta. El papá se levanta, mi abuelo se levanta y empiezan a buscarlo por toda la casa, pero no lo encontraban. Todas las puertas de la casa, sin excepción, tenían llave. Los barrotes de las ventanas seguían en su lugar. No había forma alguna de que su hermano se hubiera escapado de la casa. Pero esto había sucedido. Su padre, tal vez debido a la desesperación, abrió la puerta, salió corriendo hacia la calle y lo vio. Iba caminando en la calle con un brazo extendido, como si lo llevaran de la mano, caminando a un lugar, quién sabe a dónde. Mi bisabuelo corrió y lo tomó de la mano y muy ligeramente lo guió de nuevo hacia la casa. Ustedes saben que a los sonámbulos no se les debe de despertar, e hicieron lo posible aquella noche de mantenerlo adentro de la casa. Mi abuelo dice que él, su padre, su madre, identificaron que aquella noche ocurrió algo extraño, ya que en toda la casa había un olor como a humo, como cuando queman basura, como cuando hay un incendio. Ese humo negro, sofocante, que incluso te hace toser algunas veces. Ese olor se sentía en toda la casa, pero claro, sin avistar el humo. Tanto así que él y su madre empezaron a toser, y cuando llegaron su hermano y su padre, de igual manera comenzaron a toser. Era un olor muy penetrante que incluso tuvieron que abrir puertas, tuvieron que abrir ventanas para sacarlo. Mi bisabuelo, teniendo las precauciones, empezó a checar todos los sitios de la casa, buscando de dónde provenía aquel olor, pero no encontró nada. A la noche siguiente, esto se volvió a repetir. El hermano de mi abuelo de nuevo desapareció de la cama y lo encontraron de nuevo en la calle. Mi abuelo explica que aquella vez no lo despertaron, tal vez para no asustarlo, pero él se dio cuenta, tenía muy bien el oído, por lo que escuchó con facilidad cuando a la puerta le quitaban los seguros y salían caminando. Él, al asomarse por la ventana, veía a su padre venir en compañía de su hermano hasta meterlo de nuevo en la casa. Fue una época muy dura. Él recuerda que su padre pasó de quedarse despierto hasta la 1 de la mañana a quedarse hasta las 3 de la mañana, y no solamente él, sino también su madre. Habían descubierto que si su hermano no se despertaba después de las 3 de la mañana, ese día iba a dormir plácidamente, pero si se despertaba y iba caminando de un lugar para otro, ese día iba a salir a la calle. Lo que jamás explicó es que cómo era posible que el sonámbulo saliera a la calle cuando todas las puertas tenían seguro. Él jamás se pudo explicar cómo era que lograba esta hazaña. Si bien todo esto era raro, la explicación que le dieron a mi abuelo, de palabras mismas de su hermano, era lo que más terror le daba a toda la familia, pues su hermano les explicaba que él en sus sueños era guiado por un hombre de apariencia algo tétrica, con unos largos brazos que llegaban hasta el suelo, que incluso los arrastraba. Este hombre tenía un sombrero, extendía aquella larga mano, tomaba la palma de su hermano y lo guiaba por toda la casa hasta sacarlo de esta. Eso era lo que él soñaba. Los padres de mi abuelo
Comenzaron a hablar tanto con médicos, así como también con sacerdotes, y empezaron a medicar a su hermano, así como también a hacerle rezos, y fuera de que esto lo calmara, dice que lo agravó más, ya que llegó el día en el que su hermano sin más desapareció. Mis bisabuelos explican que aquella noche se habían quedado despiertos en la sala hasta aproximadamente las 3:29 de la mañana, hasta que sin más el sueño pudo más con ellos. A la mañana siguiente, cuando se despertaron, ni siquiera a la mañana, simplemente unas horas después, se dieron con la sorpresa de que su hijo no estaba. Por el pueblo se dio todo el llamado, y las personas más cercanas, los amigos y familiares, se pusieron en marcha. Empezaron a buscar a su hermano. Pasaron las horas, y mi abuelo se preocupaba más y más, hasta que en eso, debido a la desesperación, fue a una iglesia, se metió en esta, y empezó a orar, empezó a rezar. No tiene ni idea durante cuánto tiempo rezó, pero se aventó credos, se aventó Padres Nuestros, Dios te salves, pidiendo que otra vez su hermano apareciera. Pero fue en ese momento en el que un olor muy peculiar, un olor familiar, el cual había olido todas las noches sin excepción, cada vez que su hermano se levantaba, como sonámbulo, ese olor a humo, a quemado, empezó a impregnar toda la iglesia. Mi abuelo siguió rezando, hasta que inevitablemente comenzó a toser de nuevo. Él explica lo siguiente, y lo afirma, te puedo decir, Alex, que temblando. Recuerdo la primera vez que me platicó esta historia. Él estaba como caído, como si cada palabra que dijera lo transportara inmediatamente a aquel momento. Él recuerda que volteó y vio a aquel hombre, el cual le decía a su hermano que aparecía en sus sueños, un hombre con vestimenta oscura, con sombrero y con unas largas extremidades. Sus manos llegaban hasta el piso, sus palmas estaban siendo arrastradas con cada paso que éste daba, porque sí, se fue acercando, muy lentamente, pero se fue acercando por aquel pasillo. Mi abuelo volteó inmediatamente, cerró los ojos, apretó las manos y siguió rezando. Incluso ahora, casi gritando, rezaba en voz alta. Tal vez de alguna manera aquellos rezos harían que aquella cosa se fuera, pero esto no sucedió. Mi abuelo dice que sintió como claramente, por cómo llevaba arrastrando sus brazos, por aquellos pasos que daba, este extraño hombre pasó a un lado de él. Mi abuelo alzó la mirada y vio cómo éste se iba internando por una pared que se encontraba al final de la iglesia, atrás de donde el padre daba la misa. En esa pared se colocaban los monaguillos, que eran con los que salían con todo lo preparado en ciertas ocasiones a la iglesia. De inmediato se levantó y al salir corriendo se encontró con el sacerdote y con un vecino. El sacerdote tenía buenas noticias, e incluso lo estaban buscando. Su hermano había aparecido y lo tenían sus padres. Mi abuelo de inmediato va gustoso, pero eso sí, no sin mencionarle antes al sacerdote que un extraño hombre de apariencia terrorífica se encontraba atrás de la pared. Este sacerdote y el vecino fueron de inmediato a observar, pero no se encontraron con nadie. Mi abuelo no sabía explicar lo que había pasado, pero el sacerdote le dijo: calma, hijo, ves con tu familia, no te preocupes. Dejó su olor. De cierta forma mi abuelo se sintió muy aliviado, ya que el sacerdote le había creído. De cierta forma se lo había dicho. Al llegar y escuchar a su hermano, este les platicó que no sabía decir dónde había estado, que él solamente recuerda estar caminando en una parada de autobús que se encontraba muy cerca del pueblo.
y que él, al recobrar la conciencia, inmediatamente volvió, pero él recuerda estar caminando. En la mañana, es su último recuerdo. Algo extraño pasó. Mi abuelo dice que después de esto, las noches de sonámbulo de su hermano casi por total terminaron, a excepción de algunas cuantas veces, pero nada fuera de lo común. Se levantaba y se volvía a acostar. Esta vez ya no salía de la casa. Había vuelto a la normalidad aquel extraño hombre y aquel olor a humo dejaron de aparecer en la casa durante la noche. No saben quién o qué fue lo que provocó apareciera aquel extraño hombre, ni tampoco saben qué fue lo que se hizo para que éste se fuera. Gracias por escuchar la historia de mi abuelo. Saludos a toda la comunidad de la cripta. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.